Bendiciones con todos. Tema 7. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, sanidad bíblica, vamos a hablar del papel de la fe para recibir sanidad. Pero recordemos un poquito el video anterior que parece que le ha gustado a muchas personas. Es cómo enfrentar la enfermedad. ¿Sí? Cómo enfrentar la enfermedad. Y ya vimos algunos temas importantes allí en ese video de cómo enfrentar la enfermedad. Si usted no lo ha visto, le recomendamos que vea ese video que está ahí en el canal de cómo enfrentar. Ahora vamos a ver el papel de la fe. Todo tiene que ver con la fe para recibir la sanidad. Y vamos a poner un ejemplo que encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31, donde Jesucristo sana a 2 ciegos. Y aparte de eso vamos a ver a muchas citas bíblicas vamos a colocar acá de que todos los que fueron sanados, en su gran mayoría, tuvieron fe. Y a veces fe también los que le acompañaban. Quiero que le ponga mucha atención a esta palabra. Dice Mateo capítulo 9, versículo de 27 a 31 lo siguiente. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mire, conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué se iban a quedar callados ante tan maravilloso milagro? 2 ciegos, totalmente ciegos, escucharon de Jesucristo fuera donde estaba él y tenían fe. Jesucristo les dijo: sí, conforme a vuestra fe. Les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces tenían fe. Escuche, ese es el tema de hoy. Tenían fe y fueron sanados. Y una vez que fueron sanados, Jesús les dijo: mira, no le digan a nadie. Ellos no podían quedarse callados. Ante tan milagro tan importante, tan maravilloso que hace el Señor Jesucristo, no nos podemos quedar callados. Tenemos que decir, en estos tiempos que hay tantas enfermedades, tantos enfermos, tantas personas con diferentes dolencias, hay que contarle que Jesucristo sana a aquellos que tienen fe. Ahora la pregunta: ¿usted tiene fe? Ahora se preguntará: bueno, ¿y cómo incremento mi fe? Lea todos los días la palabra, todos los días, porque el oír y también escucharla, el oír de la palabra, sí, le va a ayudar a crecer su fe como usted no se imagina creer. Ahora, hay numerosos relatos de sanidad en los evangelios, cantidades, y en los hechos de los apóstoles, y en la mayoría de ellos la fe es notable. La clave es la fe. Aunque Dios es soberano y puede hacer un milagro en cada momento que Él quiera hacerlo, es obvio que Él responde a la fe, a los que creen en Él. La persona que necesita la sanidad debe ejercer fe, creer en Dios, ¿sí? Si no puede, entonces otros deben ejercer la fe por su bien, como vamos a ver ejemplos también de eso. Otros pueden ayudar, ¿sí? Otros pueden animar. Vamos a presentar algunos ejemplos bíblicos sobre la necesidad de fe para recibir la sanidad. Mateo 9:29, el que nos hemos referido, volvemos a leer. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y ya sabemos que él fueron sanados, recuperaron la vista. Qué alegría, ¿no? Después de estar ciego, ahora poder ver.
y ver a Jesucristo, el rostro de aquel que nos sanó, mejor todavía. Pero una cosa, escuche bien este versículo de Mateo capítulo 13, versículo 58. Escúchelo bien, póngale asunto. Y no hizo allí muchos milagros Jesús a causa de la incredulidad de ellos. Miren, en este lugar, que lo detallaremos más adelante, Jesucristo no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían, no había fe. Por la incredulidad de ellos, dice el texto bíblico. Entonces tiene que haber fe, hay que creer en Jesucristo para que el Señor, para que Él obre en sanidad. Y eso es con la palabra, eso es leyendo, eso es meditando en la palabra de Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Bajan un paralítico por el techo. Llevan ahí varias personas. Y al ver la fe de ellos, de los que llevaban al paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, de los que llevaban al paralítico. Otros pueden ayudar en fe. Y eso es maravilloso. Que son ejemplos que los daremos con más detalle en otros videos, ¿sí? Porque queremos poner muchos ejemplos de la fe. Es clave para recibir la sanidad. Este hombre no podía acercarse a Jesús por sus propias fuerzas. No podía, era imposible, un paralítico. Pero algunos de sus amigos le bajaron por un hoyo en el tejado de la casa donde Jesús estaba enseñando a la multitud. Como resultado de su fe, de la fe de ellos, él pudo encontrarse con el Señor, quien le concedió tanto el perdón como la sanidad. Mire que Jesucristo no solo sana, sino que también perdona, porque Él es nuestro Salvador. Tanto el hombre enfermo como sus amigos se unieron en fe, ¿sí? Por un hoyo, rompieron el techo, rompieron el techo y bajaron, por ahí lo bajaron. Cualquiera no hace eso, pero querían a sus amigos, tenían fe que el Señor les iba a sanar y lo lograron. La fe los llevó a hacer todas esas grandes hazañas. Sigamos con ejemplos. Por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículo 28. Entonces Jesús respondió, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Jesús sanó a la hija de esta mujer debido a la fe de ella, a la fe de su madre. Su madre tenía fe, su hija estaba enferma y la llevó a Jesucristo. Y fue sanada. Ahora, la llevó a Jesucristo. Ahora, dirá, ¿a dónde lo llevo? Él está en todas partes. Jesucristo es omnipresente. Donde usted le busque con fe, lo va a encontrar. Pero hago una advertencia. No en los ídolos. No. El Señor repudia eso. No en ningún ídolo. Ahí no va a obrar el Señor. No. Sí. No necesita un ídolo. No necesita una imagen de nada para ir donde el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí encerrada en su casa, en su cuarto, Señor Jesucristo, te presento a mi hija, la traigo con fe porque está enferma y quiero que tú la sanes. Esta mujer logró que su hija fuera sanada porque Jesús creyó en Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mire, otra mujer más enferma que tiene fe. Jesucristo ve la fe. Dios puede ver la fe en el enfermo. Puede ver la fe en las personas que lo llevan y fue sanada. Mire, la mayoría de los ejemplos. Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que sucedía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La principal de la sinagoga creyó y fue sanado. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Escuche, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hay que creer en Jesucristo.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Este era un muchacho lunático que tenía graves problemas de espíritus malignos que lo atormentaban de manera cruel. Y este hombre tenía, parece, poca fe. Cuando Jesucristo le dice: si puedes creer, todo es posible, ayuda a mi incredulidad. Mire, y Jesús le ayuda a la incredulidad y le responde sanando, liberando a su hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! Mire, ¿cuánto dinero nos podemos ahorrar también viniendo al Señor Jesucristo en fe, buscando la sanidad de cualquier enfermedad? A Él se rinden todas las enfermedades. No hay enfermedad que se resista al poder de la palabra del Señor Jesucristo. No existe. Sigamos con los ejemplos bíblicos de personas que tuvieron fe y por eso fueron sanadas. Marcos capítulo 10, versículo 57 dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Otro ciego que fue sanado por el Señor Jesucristo. No cuento toda la historia y a veces no digo todo el caso porque estos van a ser tema de otros videos. ¿Sí? Otro ejemplo, Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, nació cojo, que jamás había andado, jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos en él y viendo que tenía fe, escuche, viendo que tenía fe para ser sanado, wow, dijo a gran voz: levántate de hecho sobre tus pies. Y dice el texto, qué maravilla, uno se alegra. Él saltó y anduvo. Jamás había andado, jamás había. Él hasta saltó, brincó, capaz de la alegría. Pero ¿qué pasó? Pablo, el apóstol Pablo, se dio cuenta que tenía fe para ser sanado. La fe. Entonces, la fe, nuevamente insistimos, la fe es: lea la palabra, lea, vuelva a leer la palabra de Dios, vuelva a leer la palabra de Dios, que ahí encuentra la fe usted. No parece que los apóstoles oraban por cada persona enferma o desvalida en cada ciudad. En cambio, ellos buscaban gente que tenía fe. En esta ocasión, Dios mostró a Pablo que este hombre tenía la fe para ser sanada. Pablo habló con denuedo porque él percibió la fe de aquel hombre y por eso fue sanado. Dice Mateo 8:16, Jesús sanaba a todos los que se acercaban en fe. Jesús sanaba a todos los que se acercaban en fe. Por ejemplo, sanó a todos los enfermos, dice. Sin embargo, como hemos visto, aún Él no sanó a cada persona enferma dentro de su alcance, porque no hizo muchos milagros en Nazaret debido a la incredulidad de la gente. En Nazaret había incredulidad. Esperamos que en su pueblo, en su vida, en su familia, no haya incredulidad. Y si hay incredulidad, dígale al Señor: ayuda a mi fe, incrementa mi fe y venga a leer la palabra. Los apóstoles, testigos del ministerio de los grandes milagros de Jesucristo, tenían gran fe cuando llegó el momento de ejercer sus propios ministerios. Algunas ocasiones todos por los que oraban fueron sanados. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo del 14 al 16, registra lo siguiente, escuche. Y los que querían el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus e inmundos, y todos eran, ¿qué? Sanados. ¡Wow! Escuche bien, la sombra de Pedro no tenía ningún poder mágico por si acaso,
pero la fe del pueblo se incrementó en su presencia en respuesta a su aparente relación con Dios. Y Dios a la vez respondió a su fe. Sin embargo, no todos en la iglesia primitiva recibían sanidad instantánea. No solo debemos tener fe, es necesario tener fe en Jesucristo. Él compró nuestra sanidad por las llagas en su espalda. Sí, así dice el capítulo 53 de Isaías. El poder de la fe no descansa en nuestra creencia mental de una confesión verbal, sino en el objetivo es nuestra fe. Recibimos la sanidad solamente si aquel a quien clamamos tiene el poder para sanar. Y Jesús es aquel que tiene el poder. Hay que creer en él. Por esta razón, la Biblia nos instruye a orar por sanidad en el nombre de Jesús. Nosotros cuando oramos por una enfermedad en el nombre de Jesucristo, buscamos sanidad, reprendemos la enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Su nombre no es una fórmula mágica, pero cuando invocamos su nombre en fe, ponemos nuestra fe en la persona y la obra de Jesucristo y demostramos aquella fe a todos por obedecer su palabra. Pero sigamos viendo versículos bíblicos de personas que fueron sanados porque tenían fe, creían en Jesucristo. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas obras toman lugar, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Mire, Juan capítulo 14, versículo 4, ¿qué dice? Jesús dijo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pida en el nombre del Señor Jesucristo ser sanado y Él lo va a hacer. Juan 14, 14. Santiago 5, 14. Ya hemos hablado de este tema en los otros videos, pero volvemos a insistir. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, ancianos pastores, la figura de un pastor, de un líder, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y anda. Era otro paralítico en la puerta del templo. Y se levantó y anduvo. Aquí se explica a la multitud cómo fue sanado un hombre cojo. ¡Qué maravilla! Hechos capítulo 4, versículos 7, 10 y 12. Escuche. Y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Al paralítico que fue sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro explica a los líderes religiosos judíos cómo el hombre cojo fue sanado en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Otro ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 32 a 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico, otro paralítico más. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire, fue sanado y todos en Lidia se convirtieron.
¡Wow! Hay que creer. Convertirse es creer en el Señor Jesucristo por si acaso, ¿sí? Hay que creer. Sigamos con los ejemplos. Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo. Este se volvió al Espíritu y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora. Una mujer que estaba, en otras palabras, como cepillando a Pablo, alabando a Pablo. Y era un espíritu malo que estaba posesionado en esa mujer. Y en el nombre de Jesucristo, esa mujer fue libre. Ahora, debemos enfocar nuestra fe para recibir sanidad. Enfocarla. No es suficiente creer en forma general que Dios puede sanar. No. Ni aun que Él sanará eventualmente. La fe tiene que actuar en el presente para decir: estoy recibiendo la sanidad ahora. Repita conmigo: estoy recibiendo la sanidad ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es fe. A menudo Jesús y los apóstoles usaban actos simbólicos para ayudar al pueblo a enfocar su fe para recibir la sanidad en el momento específico. Estoy recibiendo la sanidad en el nombre de Jesucristo en este momento. Ejemplos sobre enfocar la fe para recibir la sanidad. Ejemplos. Marcos capítulo 7, versículo 32 al 35. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que se le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¡Qué maravilla! Yo no sé por qué la gente no cree en Jesucristo. Yo no sé por qué la gente rechaza a Jesucristo si Él sana. Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy, y seguirá siendo el mismo por la eternidad, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él sana gratis, Él no te cobra. Juan capítulo 9, versículos 6 y al 7, ¿qué dice? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con lodo los ojos del ciego, otro ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Qué maravilla! Hay que maravillarse de lo que hace Dios. Mire, ejemplo tras ejemplo de los que tienen fe, de cómo enfocar la fe. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Qué maravilla! La fe es la clave para la sanidad, definitivamente, ¿no es cierto? La fe. Ya le he dicho, ¿quiere tener fe? Vanga la palabra, lea todos los días, acepte a Jesucristo, crea en Jesucristo. En estas instancias no podemos suponer que la saliva, la arcilla, ni los paños y los delantales eran necesarios para la sanidad. Eran simplemente herramientas para enfocar la fe de los receptores. Cuando Jesús tocó la lengua del hombre con impedimento de hablar, el hombre se dio cuenta de que algo iba a acontecer en su lengua en aquel momento. Cuando el hombre ciego lavó la arcilla de sus ojos en obediencia al mandamiento de Jesús, él esperaba que algo sucediese en el momento, y así fue. Cuando los paños y los delantales de Pablo fueron puestos sobre los enfermos, se daban cuenta de que un hombre de fe había orado por ellos, y ellos unieron su fe a la de Pablo. Eso es lo importante. Este procedimiento, aunque no es obligatorio, es útil cuando es difícil que un enfermo se encuentre con los ancianos de la iglesia para oración. Aquella persona y su familia entonces pueden unir sus oraciones
con la de la iglesia y creer que van a ser sanados. Qué maravilla, ¿no es cierto? En ningún caso debemos ver al paño como mágico e indispensable. No. Ni debemos poner nuestra fe en un individuo a quien ha orado sobre el paño. Tampoco. Al contrario, debemos darnos cuenta de que la fe es la clave y aquella fe debe ser puesta únicamente en el Señor Jesucristo y nadie más. Ahora, hay dos acciones simbólicas que la Biblia sí recomienda cuando se ora por los enfermos. Ungirlo con aceite, ya hemos hablado, y la imposición de las manos. El propósito primordial de ambos es de enfocar la fe en el momento específico. Ungiendo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo para buscar la sanidad. Como dice Santiago 5:14, ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Ahora, esto del aceite, algunos comentaristas modernos dicen que este versículo habla de un tratamiento médico. En tiempos antiguos, las técnicas médicas eran ilimitadas y la gente vaciaba aceite encima de las heridas o las úlceras. Pero si esto es el significado del capítulo 5 de Santiago, ¿por qué deben los ancianos actuar como médicos? ¿Y por qué deben usar aceite para cada enfermedad, desde el dolor de cabeza hasta el cáncer? A través de la Escritura, hombres de Dios usaban el aceite para el ungimiento simbólico, y esto significado es obvio aquí. Encontramos un buen ejemplo en Marcos capítulo 6. Allí Jesús envió a los 12 discípulos a predicar el evangelio. No les envió como médicos, pero les dio poder para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Marcos capítulo 6, versículo 13. Y registra, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Tremendo, maravilloso, ¿no es cierto? En numerosas instancias a través de la Escritura, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite para significar la unción de Dios sobre ellos para el llamamiento que les había dado. El Nuevo Testamento hace referencia a este simbolismo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. La palabra unción se refiere literalmente al hecho de verter aceite sobre alguien. Pero aquí habla sobre el Espíritu Santo que está vertiendo sobre nosotros. Qué maravilloso. Ahora, la promesa de sanidad para los que creen, Algunos teólogos modernos argumentan que el día de milagros se acabó. Qué tristeza cuando dicen eso. Y en particular, que la sanidad divina era solo para que los apóstoles la administraran. Cuando son confrontados con los ejemplos bíblicos que muestran que el día de milagros no se acabó, ellos a veces modifican su teoría para decir que solamente los apóstoles o los que fueron ordenados por los apóstoles podían orar por sanidad divina. Pero los pasajes bíblicos de los cuales se han hablado no expresan tales limitaciones. Al contrario, ellos proclaman la promesa de sanidad para todos los que creen. Personalmente hemos ungido, hemos orado por cantidad de personas durante tantos años y hemos visto la obra de sanidad del Señor Jesucristo increíblemente. Enumeremos unas cuantas instancias en el libro de los Hechos donde personas quienes no eran apóstoles ni profetas fueron usadas poderosamente por Dios en distintos milagros. Veamos ejemplos. Esteban, en Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no era uno de los 12 apóstoles, pero era uno de los 7 varones
escogidos, generalmente considerados como diáconos, para administrar la distribución de los bienes. Hechos capítulo 8, versículos del 6 al 7. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, otro diácono, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, tumbamos abajo esa teoría. El milagro sigue existiendo para los que creen. Este hombre no era el apóstol Felipe, sino, como Esteban, era uno de los 7 diáconos. Más tarde la Biblia hace mención de él como un evangelista. Pero mire, hombres naturales, hombres que buscaron al Señor de todo corazón, el Señor los usó, como hoy usa a aquellos hombres y mujeres que creen en Él para ungir con aceite a otros y sean sanados. La clave para recibir la sanidad es la fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18 dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ananías era un creyente, quizás un anciano en Damasco. No era un apóstol, y no hay ninguna evidencia de que él fuera ordenado por los apóstoles. Pero él obró en sanidad, el Señor mismo lo envió, el Señor mismo lo mandó. Entonces, mire, busque a los ancianos, busque a los pastores para que unjan con aceite en fe, creyendo. Otros pueden ayudar en fe. Entonces, incremente su fe leyendo la palabra de Dios, pero necesita fe. Necesita creer en Jesucristo para que haga un milagro, que a él no hay enfermedad que se resista al poder de su palabra. Y eso es maravilloso. Entonces, mire, encuentra sanidad en el Señor Jesucristo. Busca al Señor Jesucristo en la palabra, en oración. En tu cuarto, cierra la puerta, pero busca al Señor Jesucristo. Ahora, el primer paso que hay que dar, paso importante, cuando buscamos al Señor Jesucristo, ¿sí?, es aceptar a Él de todo corazón. Es aceptar al Señor Jesucristo de todo corazón. Hay que aceptarlo, ¿sí?, para que Él gobierne el corazón, para que ese corazón duro, ese corazón sea cambiado por el Señor en un corazón sensible a su palabra. Te presentamos lo que llamamos la oración de fe para que aceptes al Señor Jesucristo con todo tu corazón. ¿Qué te parece? Dice así: Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es el mejor paso que usted ha dado en toda su vida, entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Ahora, para sostenerse, para creer, aumentar la fe, venga todos los días, medite en la palabra de Dios. Medite en ella. Si algo no entiende, diga al Espíritu Santo: ayúdame a entender la palabra, porque quiero aprender de ella, quiero obedecerla, quiero aplicarla, quiero contarle a otros, quiero predicarle a otros esta maravillosa palabra. Tenga tiempos de alabanza, adore, alabe al Señor, dele gracias al Señor. Converse con Él a través de la oración. Él escucha, Él está en todas partes. Y hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga, acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Wow, cuántos ejemplos que nos muestra tu palabra, que si estamos enfermos,
y creemos en el Señor Jesucristo, Él nos va a sanar. Que hoy está presente eso, solo basta tener fe, Señor. Y te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada persona que la escucha. Y que el Espíritu Santo la lleve por otros lugares y otras personas también la escuchen y busquen ponerla en práctica. Y eso traiga un cambio, eso traiga sanidad. Muchos enfermos que ya a lo mejor la ciencia médica le ha dicho ya en 3 meses te mueres. Pero esta palabra les ha traído esperanza, han ido con fe al Señor Jesucristo y han sido sanados. Sí, Señor, que esta palabra regrese con los frutos, para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo incrédulo, para que crea. Te adoramos, te alabamos y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra a otros para que se enteren que en Cristo hay sanidad. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.